Jaime Landines. Por fin, hombre. Hola, doctora. ¿Cómo está? Muy bien. Siéntese. Don Jaime Landines, cuéntame cuál es su problema. En la noche me despierto y ya no puedo dormir. Entonces se me ocurre pensar en la situación de los médicos en Colombia, que me preocupan. De todas formas, la salud me preocupa y pienso en ustedes. Pues si bien es cierto y ser médico es algo muy rico y es una profesión muy bonita, también es muy difícil, incluso desde cuando se está estudiando, desde cuando se es estudiante de medicina. Un ejemplo de ello es el trabajo de internado rotatorio que tienen que hacer los estudiantes de medicina justo antes de su grado. El trabajo de internado de rotatorio tiene algún significado general. Pues es el primer contacto que tienen los médicos con los pacientes, ya atendiéndolos como tal, diagnosticando y recetando medicamentos. Mi primer turno fue el 1 de enero, entonces ya se pueden imaginar que la mano de heridos, de gente ebria, entonces son cosas que solamente se aprenden cuando uno entra aquí. A usted le llega el paciente y enfréntese, manéjelo. Para todo estudiante universitario, su mayor meta u objetivo en la vida es ser profesional. Para ello es necesario cumplir con algunos requisitos. Entre ellos tenemos la pasantía, el trabajo de grado, la tesis de grado o un diplomado. Pues bien, en esta ocasión queremos hablar de personas como usted o como yo, quienes se atreven a seguir una de las carreras donde el tiempo es decisivo cuando hablamos de lo que está entre la vida y la muerte, y lo que la vocación de servicio está mostrada a flor de piel. Hablo de ser médico y a la gran prueba que se enfrentan ellos, el internado de medicina. En el día de todo estudiante interno, ningún instante es parecido al anterior. Cada nuevo caso, por más complejo o sencillo que parezca, merece igual atención como ninguno. Veamos algunos de ellos. Consultorio de urgencias, Néstor Raúl, un estudiante de último semestre de medicina, espera sobre su asiento, frente a un escritorio de 2 cajones, bajo un calor impresionante que por estos días azota sin piedad, empezando así uno de los tantos días a los que se enfrenta un estudiante interno. No sabe lo que pueda venir en el transcurso del día o la noche. Lo único de lo que él está seguro es que debe estar preparado para cualquier cosa. Uno a veces durante la carrera, mientras uno está estudiando, encuentra unas patologías que uno cree que a veces son de ciencia ficción, uno no las va a ver como tan seguido o las va a ver una en un millón. Dentro de las patologías hay unas que hemos visto aquí, unas leucemias que por lo general no se manejan en este nivel, pero las hemos visto. Unas intoxicaciones que a veces se describen en libros que no las hemos visto y ya uno se enfrenta como a ellas, va enfocando el paciente, va mirando. Hay retos que a veces se pueden lograr y hay otros que no se pueden lograr, pacientes que les logra uno salvar, otros que no logran salvar, por más entrenado que sea, por más alcanzado que tengamos conocimiento y todo eso, es difícil, pero pues uno se enfrenta todos los días y el caso es que entre más te enfrentes a ellas, más aprendes de ellas, más puedes resolver de ellas. En otro extremo de la sala de urgencias encontramos a Laura Marcela, una estudiante a quien le llega su primer paciente, hombre adulto campesino preocupado por una irritación en la piel localizada en su brazo desde hace algunos días. Laura lo acomoda en la camilla y le pregunta: «Señor, ¿ha sentido fiebre?». Utiliza el termómetro, le palpa el brazo, lo examina y le da el diagnóstico, que es verificado por el jefe médico y confirma si su observación es correcta. Como ellos, hay miles de jóvenes cuyas experiencias que adquieren durante un año son trascendentales en sus carreras profesionales, conocimientos que ningún libro puede explicar de manera concreta, que los hacen mejores seres humanos, experiencias que marcarán sus vidas por siempre. Es durísimo cambiar de la universidad al hospital, estar pendiente acá de pacientes porque tú ya te enfrentas solo a lo que te han enseñado en toda la carrera. Y hay muchas veces que hay cosas que se te olvidan. Entonces, como que ir a preguntar o como decir, Dios mío, no la quiero embarrar porque está en juego la vida de un paciente. En el día de todo estudiante interno, ningún instante es parecido al anterior. Cada vez en un nuevo caso que por más sencillo o complejo que pueda ser, necesita igual atención como ninguno. Un nuevo paciente, entre ellos mujeres, niños de todas las edades, razas, credos y rangos sociales, en espera de una nueva solución a sus dolencias. Existen unos héroes en esta crónica,
Son estas personas quienes lo dan todo por salvar a personas a las que en su vida han visto. Lo hacen por vocación de servicio, por vocación de ayuda total. Ellos van cogiendo aptitudes y cualidades y van desarrollando, algunos más que otros, al que le gusta más el área de urgencias y todo, porque pues se van a enfrentar con situaciones, con patologías diferentes y difíciles, y ellos van desarrollando pues sus actitudes para ya su aplicación en la vida futura. Tener una percepción de lo que es ser médico es diferente a vivirlo. Uno cree que el médico es un mago que está en un consultorio y llega y le soluciona todos los problemas a uno. No tiene pasado, no hay esfuerzo en él, simplemente es alguien que le nace de la magia, ser lo que es. Nosotros pretendemos que sepan, y ya yo aquí estoy vestida de médico, pero estoy muy lejos de serlo, y hay médicos que son de la vida real, que de verdad conocen lo que es la profesión desde su estudio y que además después van a trabajar para que todos nos sintamos mejor. Sí, esos médicos que hacen el esfuerzo universitario primero, una carrera bastante exigente, que tienen que irse a lugares a hacer su internado, su residencia. Después tienen que hacer un rural. Exacto, incluso se vuelven docentes y forman la nueva generación de médicos, pero sin embargo el esfuerzo es grande. Lo que usted dice es verdad, uno llega como paciente, espera que haga que uno se sienta mejor, pero jamás piensa en lo que ha tenido que pasar ese médico para poder estar ahí y estar ahí para servirle a usted. Pero hay personas que sí conocen eso, hay personas que sí saben exactamente qué es estudiar medicina, desde en qué momento deciden ser médicos y todo, de ahí en adelante todo lo que les espera hasta que están prestos para la comunidad. Es muy rico hablar con los docentes que hay dentro de la universidad, que les cuentan a uno esas historias que uno cree que no vivieron nunca en los lugares que les tocó estar en su residencia, las 16, 26 horas trabajando, los comentarios cuando hemos tenido la posibilidad de hablar con el decano de la Facultad de Medicina y le cuenta a uno de esas historias tan grandes que parecen ya de un pasado muy lejano. Precisamente el médico Wilson Martínez, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, estuvo contándonos los sacrificios que tiene que hacer una persona cuando decide estudiar medicina y lo que le espera para el resto de su vida. Pienso que inicialmente nace con uno desde que está en el colegio lo van ubicando y le van refiriendo las posibles profesiones. Uno va buscando en su interior y yo pienso que el pensar en servirle a la gente, en por qué no en un momento el rol en la sociedad tan importante que tiene el médico y lo que representa, lo va guiando poco a poco a llevar a esa determinación y a casarse solo con eso hasta el punto de mi caso particular, que fue cuando me presenté a la del Valle, no colocar una opcional, sino esperar quedar en medicina y de no haberlo hecho me hubiese vuelto a presentar. En mi caso, pues en la primera opción pude lograr. Es un placer ser médico, es un placer poderle servirle a la sociedad. Lo que le decía anteriormente del rol de la sociedad es muy importante, uno toma un papel muy predominante y se van ganando otras cositas que lo va ubicando a uno en un espacio muy importante. Pero eso es una añadidura, lo más importante es poder servirle a la gente, a las personas, y no solo en curarla, en una enfermedad. Algunas personas lo que más quieren son ser escuchadas, y cuando uno escucha a una persona se siente muy bien, y las otras cosas en lo que uno le pueda colaborar es impresionante la alegría que uno siente cuando desarrolla ese papel como médico. En algunos momentos de la vida, sobre todo cuando se está iniciando la profesión, es un poco difícil porque hay que trabajar mucho, sobre todo cuando es estudiante. La vida social no es muy abundante porque los estudios predominan y significa muchas noches de trasnocho, muchas evitadas a compartir con los compañeros, a rumbear con tu pareja si la tienes. Y cuando ya vas creciendo y eres grande y eres médico, al principio cuando se es médico general, nuestro medio de salud es un poco complejo, difícil,
hay que trabajar y laborar mucho para devengar un buen sueldo. Por eso es importante, y tu vida cambia cuando haces una especialización. Los roles cambian, el trabajo es un poco menor de acuerdo a la especialidad, y es lo que uno como médico busca, englobarse en una sola cosa, especializarse para servirle mejor a las personas y para tener mejor calidad de vida. Definitivamente es mejor especializarse. Lo más bonito es conocer realmente cómo es el ser humano por dentro. Yo pienso que los médicos tenemos esa gran ventaja a las demás profesiones, y es muy bonito conocer cómo funciona el cuerpo, cada una de sus partes, cómo se desempeña, y asimismo poder ayudarle a las personas en diferentes cosas, desde el cerebro, del estado de ánimo, a una patología importante y común, como por ejemplo es el corazón o un infarto agudo de miocardio. El juramento hipocrático, como su nombre lo dice, viene de los padres de la medicina, que es Hipócrates. Incluso juraba por sus dioses, por Apolos. A medida que hemos avanzado, pues el trasfondo del juramento queda, ponemos principalmente al Todopoderoso, a Dios, y vienen una serie de puntos que lamentablemente se juran, se dicen, pero hoy en día no se hace. Muchos médicos no aplican el juramento hipocrático. Es muy bonito y punto por punto le va enseñando a uno cómo se debería desempeñar. Lamentablemente en muchos roles, en muchos papeles de los médicos cambian su principio, que es el juramento hipocrático, y terminan haciéndose cosas que no se deben hacer. En los grados pasados tuvimos de nuestros médicos, yo les decía que tomaran en cuenta punto por punto eso, que lo interiorizaran, y a medida que lo íbamos leyendo paso a paso se da cuenta uno que en muchas partes el juramento hipocrático lamentablemente no es llevado a cabalidad. Cuando uno ve un médico, ve un ser omnipotente que no ha tenido necesidades, que es rico, que anda en un carro último modelo y que gana mucha plata. Uno piensa que siempre ha sido así, que esa es la historia de su vida y que pues no ha sido con mucho esfuerzo, pero la verdad es otra. Sí, claro, médicos que para estudiar tuvieron que trabajar, médicos que no tenían el apoyo financiero de la familia, porque muchas familias no tenían plata para sostener un médico. Y cuando vemos a los médicos en la posición en las que nosotros lo tenemos, ha sido fruto de su esfuerzo. Bien lo decía el decano en la entrevista, cuando nos cuenta que es muy importante seguir los estudios, además de la medicina general, seguir los estudios para poder alcanzar una posición. Pero para llegar ahí ha sido muchísimo el trabajo y muchísimo el trasnocho. Y que no siempre se revierte en dinero, porque uno ve el esfuerzo y ya cree riqueza, pero hay médicos que se internan en la selva para ir a servirle a la gente. Eso precisamente era lo que escuchábamos cuando nos decía sobre el rol en la sociedad y lo importante que es para ellos servirle a la gente. Y que tiene que ser no solamente un médico interventor, sino un psicólogo. La gente trae no solamente el trauma de estar enfermo, sino que la enfermedad se revierte en una enfermedad psicológica. En el ámbito no solo físico, sino personal y emocional de la gente. Eso hacen los médicos por nosotros, y de alguna manera es lo que pretendemos que mostrar en Tomar. Hoy en Tomémonos un Café nos acompaña Emilio José Palacio, médico egresado de la Unidad Central del Valle del Cauca, que como componente particular hace parte de la primera promoción de estudiantes que hicieron su internado rotatorio en el Hospital Universitario del Valle. Emilio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Muchas gracias a ustedes pues por la invitación, y de verdad para mí es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, para iniciar sería interesante que nos contaras un poquito de qué se trata un internado rotatorio. Pues no todos nuestros televidentes son médicos, entonces me gustaría que nos comentaras un poquito ese aspecto. Sí, claro, el internado rotatorio es por decirlo, el último año de la carrera de medicina. Es un año en el cual se realiza la práctica clínica pues a fondo. Consta, como su nombre lo dice, rotatorio, donde se va rotando por las diferentes áreas de la medicina, donde se pone
en práctica pues todos los conocimientos que tuvieron durante los 5 años previos y se realiza prácticamente en su totalidad dentro del hospital donde se elija poder realizar este internado. He escuchado que son turnos supremamente largos, que es complicado, tienen que enfrentar cualquier cantidad de situaciones especiales. ¿Cómo les fue a ustedes con esa experiencia? Claro, mira, los turnos generalmente son los más cortos de 24 horas, hay turnos que pueden llegar a ser de 30 o más horas. Y en estos turnos uno se ve enfrentado a cualquier tipo de situación, patologías comunes que ve uno durante la carrera. En otras ocasiones se ve enfrentado a situaciones que quizás nunca haya visto, entonces pues, se presenta como un gran desafío pues, durante este año realizar este tipo de prácticas. Al comienzo les comentaba a los televidentes que ustedes fueron los primeros en tener la experiencia de ir al Hospital Universitario del Valle. ¿Cómo fue ese contacto con el hospital? ¿Cómo se sintieron ustedes al llegar? ¿Qué encontraron? ¿Qué esperaban antes de llegar? Bueno, mira, eso fue muy repentino, no sabíamos pues, de que nos iban a abrir esta oportunidad. De un momento a otro nos hicieron la convocatoria. Al comienzo mucha incertidumbre, muchas dudas, se siente algo de temor antes de ir a enfrentarse con instituciones de tanta trayectoria como la Universidad del Valle. Una vez estando allá, pues al comienzo se hace un poco difícil adaptarse al medio, pero después creo que fuimos cogiendo las habilidades necesarias pues, para desenvolvernos con el resto de internos, pues que es en gran número, pero pues creo que tratamos de hacer las cosas de la mejor forma posible, aplicando todos los conocimientos que adquirimos aquí en la UCEBA durante estos 5 años. Bueno, ustedes ya que tuvieron esa oportunidad de compararse, ¿cómo se sienten ya en cuanto a desempeño profesional como tal frente a las otras universidades? ¿Cómo considera el nivel de ustedes que llegaron de una ciudad intermedia a competir de cierta manera con los de universidades de la capital? Pues mira, yo te tengo que decir que en ningún momento nos sentimos inferiores a las demás universidades. Creo que hay muchas diferencias en cuanto a conceptos, en cuanto a estrategias de estudio, pero pues en realidad nunca nos sentimos inferiores. Siempre estuvimos, por decirlo así, a la par, dando lo mejor de nosotros, y el rendimiento al final fue muy parejo con el resto de internos que se encontraban no solo de la Universidad del Valle, sino otras instituciones de la misma ciudad de Cali. Ahora nos comentabas que ustedes encontraron pues, situaciones que de pronto habían en algún momento previsto, otras veces que no. ¿Por qué no nos comentas de pronto una anécdota de algo que ustedes no esperaban, o por lo menos en el caso tuyo que no esperabas y que apareció en el desempeño? Algo puede ser gracioso. Anécdotas, pues la verdad fueron muchas. Lo que frecuentemente, enfermedades que uno cuando estaba aquí durante el estudio pues teórico, por decirlo así, uno leía la parte de la epidemiología y veía que era muy raro encontrarse con este tipo de enfermedades, y uno decía, pues quizás en la vida nunca la vaya a ver. Y llegar allá y encontrarse, como que impacta en el momento, como hubiera leído más, hubiera enfocado más estas patologías que creí que nunca iba a ver, pero pues toca ir inmediatamente al libro a leer, porque pues se da cuenta que quizás esa sea la única oportunidad que haya a tener para enfrentar este tipo de enfermedades o este tipo de situaciones. Pero siempre encontraban alternativa. Sí, claro, por supuesto que siempre se tenía una alternativa para todo este tipo de cosas. Como pueden ver, ha sido muy interesante compartir esta aventura que vivieron nuestros estudiantes de la primera promoción que tuvo la oportunidad de llegar al Hospital Universitario del Valle. Emilio, muchísimas gracias por habernos acompañado, y a ustedes los invitamos a que nos sigan acompañando en Aventura UCEBA. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y muy agradable haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Que cuando uno ve el tema de tomándonos un café,
se da cuenta que la medicina es una de las carreras muy importantes de nuestra sociedad, porque están vinculadas directamente a la médula social, que es la salud. Que hay que reconocer que hay médicos muy buenos que se apasionan con su trabajo y lo hacen de una manera muy humanitaria, pero que infortunadamente hay médicos que no ejercen la profesión de una manera tan sana. Sí, yo sé que las leyes, ahora la ley 100 y ahora la nueva ley que está por aprobarse, limitan a los médicos, incluso yo creo que llegan a niveles de frustrar al médico, eso de decir, de penalizar la atención, de multarlos por recetar determinados exámenes, claro, medicamentos. Porque significa, si yo voy a salvar a un paciente me van a multar, ¿cómo así? Les coartan su libertad y pues el ejercicio de su profesión lo limitan demasiado. Sí, sabemos que eso está sucediendo en nuestro país, pero también de alguna manera queremos reconocer a estos médicos, a esos médicos buenos que le han puesto el corazón y que se merecen el reconocimiento de una sociedad. Agradecerles a los médicos por dedicar su tiempo y tanto esfuerzo, tanto estudio para el bienestar de los demás. Ahora no queremos que confundan este reconocimiento con el Día del Médico. Lo que pasa es que nuestra universidad dio títulos profesionales de médico hace muy poco tiempo, tal vez una semana, a 24 nuevos médicos entregó la UCEBA a la comunidad. A la comunidad, y eso merece el reconocimiento para la UCEBA, merece el reconocimiento para esas 24 familias y esos 24 jóvenes que con corazón abierto se deciden entregarse a una sociedad que los necesita. Entonces, pues esa es la idea de este programa, hacer el reconocimiento a los médicos, la felicitación a los 24 nuevos médicos que entregó la UCEBA y pues el agradecimiento para todos. Y que nunca olviden todos esos esfuerzos que hicieron, que no se olvide jamás que son personas a las que atienden, seres humanos, que no se les olvide jamás el juramento hipocrático. El juramento, casi no puedo decirlo, ese juramento hipocrático que leyeron y que en la ceremonia de grado se volvieron a comprometer con la comunidad. Eso es importante para una sociedad y para la universidad de alguna manera. Entonces a todos ellos muchas gracias y a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos en el próximo Aventura UCEBA. No olviden escribirnos a tvuceba@uceba.edu.co.